Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Gracias por estar con nosotros. Evidentemente que este inicio de año, estos primeros meses, el primer trimestre podrá decirse, el tema principal de nosotros los dominicanos en República Dominicana será la economía. Y precisamente iniciando el programa tocaremos con nuestro invitado de hoy, Julio Ortega Tous, temas económicos. Julio, gracias por estar nueva vez con nosotros. Gracias de nuevo por invitarme. La economía dominicana, iniciando 2023, ya tenemos 2 meses donde hay algunos datos, cerramos 2022 con un 4.9% de crecimiento. Me gustaría conocer qué miras. ¿Hay algún indicativo con estos 2 meses que ya han cruzado en nuestra economía para 2023? Bueno, yo creo que, yo no sé si fue aquí o en otro programa que me hicieron una pregunta similar, más hacia el principio del año, ¿qué esperar de este año? Y yo le dije, bueno, realmente todo depende de cómo evolucione la economía mundial y la economía norteamericana en particular. El empleo, los subsidios que daban a los trabajadores en Estados Unidos. Bueno, y han habido algunos, y si eso va bien, si no hay muchos inconvenientes y sobresaltos a nivel de la economía mundial, de los precios de los commodities, de los combustibles, etcétera, no veo razón por la cual la economía dominicana deba de entrar en barrena o en problemas. Evidentemente hay que tomar en cuenta que, aunque no oficialmente, pero este es un año preelectoral. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, si tú ves el comportamiento de los años preelectorales, hay un desarreglo en la parte fiscal. Sí, eso pasó en el 2020, eso pasó en el 2016, eso pasó en el 2012, eso pasó en el 2008, eso pasó en el 2004. ¿Y ese desarreglo en la economía lo motiva básicamente el gobierno? No, sí, claro. Primero, los empresarios, el sector privado, como decimos aquí, aguanta para ver qué va a pasar. Y si hay incertidumbre política, porque en los últimos procesos ha habido cierta certeza de más o menos de evolución. Del panorama, exacto. Sí. Pero si hay incertidumbre política, aún con más razón, la inversión privada se frena. De origen local, evidentemente. Ya la inversión extranjera internacional podría frenarse en grandes proyectos, pero no veo la razón por la que no continúe el ritmo que ha tenido en los últimos 10 años, 12 años. A propósito, Julio, en este momento, ¿cómo piensas que el inversionista extranjero, cuando mira hacia República Dominicana, se siente en cuanto a la garantía jurídica hoy día? Bueno, yo te digo una cosa, es decir, uno debe responder eso en base al entorno donde estamos. Estamos al lado de Haití, frente a Venezuela, al sur está Colombia. Pero nuestras reglas para un inversionista son confiables. Cuando mira, ya, la República Dominicana no la saca del mapa. Sí. No, evidentemente que si hay convulsiones regionales de importancia o incertidumbres de importancia, eso afecta a la inversión extranjera. La estabilidad interna juega un papel muy importante. Y
A excepción de la inflación, que está por encima de la inflación meta del Banco Central, que fue casi un 8%, 7.9%, ¿no? El año pasado. El resto de los indicadores macroeconómicos más o menos han estado normales, particularmente la parte fiscal. Es decir, ¿qué en la parte fiscal hay que puede llamar un poco la atención? El ritmo, no el nivel, sino el ritmo del endeudamiento público, no solamente externo, sino local también. Pero esa es la parte económica. Sí. Me gustaría conocer dentro de esa garantía el aspecto de la confianza de que si yo vengo a República Dominicana me vayan a saltar con que mire, se puede, pero usted tiene que... Aquí el único pero es regional. Bueno, aquí hay un problema de seguridad pública que todo, hasta el propio gobierno reconoce que hay que esforzarse más en fortalecer los mecanismos que conllevan a la seguridad pública. Desde el punto de vista de seguridad jurídica, en el sector privado más o menos hay cierta seguridad jurídica. Lo que te digo es decir que tú no lo puedes juzgar en sí, sino tienes que juzgarlo en sí y en el entorno. Como te decía, hace unos días atrás el Banco Central publicó algo que es un indicador que ellos hacen de hace mucho tiempo, que se llama el Indicador Mensual de Actividad Económica, el IMAE. Y el IMAE, aunque puede ser corregido por las cifras trimestrales, es una indicación de la evolución del PIB y de la actividad económica por sectores. Lo que llama la atención ahora, que por ejemplo el IMAE de enero, que es de enero, la actividad económica prácticamente se estancó. Únicamente tiene unos indicadores, diríamos, de doble dígito, el sector hoteles, bares y restaurantes, el turismo. Y usualmente los eneros, ¿qué sucede? ¿Sucede algo similar o fue Pero enero? No tan pronunciado. Por ejemplo, en la construcción cayó en terreno negativo. La agricultura está en una cifra de un dígito bajito. Creo que un 2, un 3. Ahora no lo recuerdo bien. En total, el ponderado, el IMAE, da aproximadamente como un 0.5, creo que es. Crecimiento. Sí. Ya. Pero si se prorratea no está mal. No, pero con lo previsto. Pero eso es anualizado. Tú nunca anualizado. Claro, tú reflejas el mes, pero tú comparas enero con enero. Entonces no es bueno. No, pues te estoy diciendo que me llamó la atención y me preocupó. De hecho, esa información que publica, que hace todos los meses el Banco Central, la de febrero no ha salido todavía, que es importante verla, el IMAE, que ha entrado en el terreno del debate político, porque el expresidente Fernández, en una locución que hizo recientemente, agarró ese cuadro del IMAE y lo usó para sustentar sus argumentos. Evidentemente que dicen que la fiesta se cuenta como le va a uno. Sí. Pues si se bailó mucho o no se bailó. O se bebió. Sí. Y si tú estás en un rincón sentado y dices, es una fiesta. Precisamente a un invitado aquí y precisamente también de temas económicos que él estaba conversando conmigo, le preguntaba yo
que cuando veo precisamente cómo le ha ido a uno en la fiesta y cómo le ha ido al otro, que a quién entonces yo le debo hacer caso, porque eso desconcierta. Acá me dice que fue buena la fiesta, aquí me dice que no. Que tú no puedes, desdeñar. Sí, pero hay criterios, por ejemplo, y opiniones. El balance fiscal, ese es un dato fundamental. Bueno, está bien, muy bien. Esos son números. Pero hay aspectos, hay detalles. El balance monetario. Que te dicen. Las reservas internacionales. Las remesas. Las remesas. Sí, muy bien, muy bien. Pero hay aspectos. Ahora, esos datos que publica el Banco Central, del IMAE, pueden ser corregidos por el informe trimestral. Por ejemplo, ahora debe salir el informe trimestral. Bueno, ya salió. Ya salió el último trimestre. Ya salió. Sí, del 4.9. Exacto. Ahora bien, hay aspectos como si nos vamos al tema del famoso índice, que se ha convertido en pollo índice. En pollo índice, plátano índice, todo índice, que ahí entonces le da fuerza a lo que te menciono, que a quien yo le creo, sí, que con un salario mínimo hoy de 17.656 pesos. 17. Es lo que dice el gobierno, 17.656 pesos. Creo que la Seguridad Social que es el único que tiene un salario mínimo. Aquí hay 64 salarios mínimos. Ese es el gran problema. Entonces, y que adquiero 1.000 plátanos, y que en el 2011 con un salario de 7.532 compraba solamente que 600 plátanos. Entonces, ¿por dónde es que andan los asuntos con los índices? No, pero yo te digo que todo es como le vaya en la fiesta. Ya. Los gobiernos regularmente, a excepciones de catástrofes como la del 2003, 2004, los gobiernos lo que hacen es defender su ejecutoria. Permanentemente, los funcionarios del área económica, los funcionarios de la administración, etcétera, lo que destacan es lo positivo, que lo hay, como te dije, lo del turismo, como te dije, lo de otros elementos. Pero ahora hay temas que no se tratan tan bien. A mí me preocupa mucho, y vi que el presidente tomó una medida importante con relación a eso, por lo menos de crear un grupo de trabajo, y es la desgravación de los productos agrícolas, lo que faltan, la llamada, ¿cómo se llama? Corrección técnica, lo que hicimos ante la OMC en el 94, rectificación técnica, que son 8 productos nada más, en el cual está el arroz, está la carne de pollo, están las habichuelas, están la leche. Es decir, hay 8 productos que fueron el arancel consolidado, que se llama en términos de la jerga de la OMC, arancel cuota. Tú pones, a partir de tal monto que era el que había en aquel momento, yo le pongo un arancel a esos productos. A esos productos, en el caso, algunos casos de 100%, para proteger la producción local. Porque la política arancelaria no es nada más para cobrar impuestos. Antes lo era para nosotros, por ejemplo, para Balaguer. Era una fuente importantísima de recursos. Pero en realidad ya, cuando tú ves la composición de los ingresos fiscales del Estado, los ingresos aduaneros son cada vez menores, proporcionalmente. Entonces, ¿para qué se usa la política arancelaria? Para proteger o abrir algún sector. Y en este caso, uno que particularmente, bueno, estaba el azúcar también dentro de esos productos, que a mí me preocupa mucho es el sector arrocero. Yo lo he venido diciendo de hace tiempo, pero ya en el 2024 comienza la desgravación y termina en el 25. Es el año que viene ya.
Y el sector arrocero es una columna vertebral aquí del sector agrícola. La idea que plantea como propósito y decisión el presidente de la República en ese sentido, dando instrucciones a los funcionarios correspondientes, de que desde ya y de manera inmediata se empiece a trabajar a cabildear, a proponer política para proponérsela al Ejecutivo, que el Ejecutivo entonces plantearlo al gobierno norteamericano, ¿correcto? Bueno, entonces esa idea, bueno, yo te voy a decir una cosa. Esa idea es buena. Sí, es buena, evidentemente. Y esa, es necesaria, más que buena. Muy bien. Es necesaria. Entonces, pero es la única alternativa, la única apuesta, esa gestión. ¿Hay un plan B? No. Tú puedes hacer una, ¿cómo se llama? Una medida de, ¿cómo se llama en la jerga de la OMC? Hay una medida unilateral que tú la adoptas y se le informa a la OMC, nadie más. Pero parece que no tenemos esa potestad o posibilidad. Sí, la tenemos, claro. Bueno, que la pero tenemos. conviene. Que no la quiere ejercer de otra. Ya. Porque si por razones políticas, muy bien, por razones... Si esa gestión que con anticipación, no sé si hay tiempo suficiente, pero bueno, sí hay tiempo. Claro. Okay. Entonces, si esa gestión... No, pero la gestión con los Estados Unidos, sí. No, ellos no lo van a aceptar. Entonces, en ese sentido, si sucediese así... Pudiera que digan, bueno, vamos a extenderlo 2 años más. Muy bien, pero hipotéticamente... tomar en consideración esos productos de la rectificación técnica. Entonces, en ese caso, Dios mío, mi cabeza está... Bueno, pero mientras viene, Julio, a tu memoria ese aspecto... Hay un mecanismo, hay un instrumento del acuerdo de la OMC que tú ante la inminencia de la finalización de un término que te desconfiguren el mercado, tú lo adoptas y proteges tu sector, independientemente de cualquier otra consideración. No solamente es los Estados Unidos, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Centroamérica y lo tenemos también con la Unión Europea, que son 27 países. Si no da el resultado esperado esa gestión, habríamos de recurrir a ese mecanismo. Entonces, bueno, es tu idea. Es una posibilidad. Una posibilidad. Es decir, que no es que solamente sea por la magnanimidad de los Estados Unidos. Sí, por eso te preguntaba si era la única apuesta. No. Ahora bien, ¿qué podríamos hacer si eso no resulta? Que los americanos, o simplemente adoptar la medida que indicas. La medida de protección que tiene un nombre técnico que se me ha ido. Bueno, vamos a la pausa y veremos si... Que está contenido en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Ya, ok. Tú la adoptas unilateralmente. Porque cuando los Estados Unidos aprobó ahora la ley contra la inflación, que es una ley de subsidios masivos que va a acabar con las industrias de muchos países, ellos no le preguntaron a nadie. Lo que pasa es que son grandes. Estados Unidos. Está bien, vamos a la pausa, Julio Ortega Tous. Después de este break, regresamos en breve. Julio Ortega Tous, como es conocido, las mismas expectativas y proyecciones que ha hecho el equipo técnico del gobierno sobre la economía en 2023 y la mayoría, prácticamente los economistas de incidencia en el mercado dominicano, han indicado que 2023 no será tan positivo o igual, será menos positivo que 2022. Tu sugerencia a las autoridades económicas para que esa situación no baje más de lo esperado en sentido macro, ¿qué tú podrías opinarle al gobierno que haga o que no haga en 2023? Bueno, eso es muy difícil hacerlo. ¿Garantizar qué? Mira, hay algunas cosas que son muy importantes y que tienen mucho impacto, no solamente en la economía popular, sino inclusive político.
y es si tú proteges o no la economía popular de fenómenos negativos. Por ejemplo, la canasta básica. Y hay varias canastas. Hay una del el quintil, que son divididas en 5 grupos, más bajo hasta el quintil más alto. Tú lo puedes hacer en grupo de 10 también. Así, tú lo puedes usar como tú quieras, la encuesta nacional de ingresos del Banco Central. La primera que yo sugiero, que haya una preocupación, y se han hecho varias comisiones para eso, de los precios de la canasta básica para la gente. ¿Te acuerdas que yo te dije una vez aquí que mi sugerencia era el año pasado, no sé si anterior, que busque los 50 productos básicos más importantes y los congele por decreto? Sí, el año anterior fue. Sí. Pues eso se Pero ha hecho. pero eso no se recuerda cuando se ha hecho. Se ha hecho, pero hace mucho. Sí, está bien, pero esa es una medida fundamental de protección de la economía popular, como lo hizo el año pasado y sigue en vigencia con los precios de los combustibles. Los precios de los combustibles están clavados. Suba o baje. En aquel momento estaba llegando casi a los $100. Pero aparentemente le está conviniendo al Sí, gobierno. ahora sí. Ahora hay un frisado. diferencial Ya. aparentemente positivo. No hay mucha información sobre eso, porque eso lo maneja el Ministerio de Industria y Comercio, por un lado, por la parte de la regulación de precios, y por el otro el Ministerio de Hacienda, que sabe cuánto el diferencial. Ahora podríamos hablar del diferencial del petróleo o de los combustibles. Pero se tomó esa decisión, que fue una decisión que durante mucho tiempo le costó subsidiar un elemento fundamental. Si eso no se hubiera hecho en aquel momento, probablemente la inflación fuera de más de 2 dígitos. En 2022, ¿verdad? Sí, 2023. 2022, perdón. El año pasado, sí. Si no se hubiera hecho, como muchos países en América Latina, que está en el 10, en el 11, en el 12, y más, en algunos casos, hubiera sido mayor. Pero si tú hubieras adoptado también el congelamiento de los 50 productos más importantes, no tiene que ser toda la canasta, sino los más importantes, tú hubieras evidentemente cosechado, los precios se hubieran desplazado menos hacia el alza. Eso yo creo que es algo fundamental, y más en un año de elecciones. Fíjate cómo tú me decías que el pollo index y el plátano index y el tal index se ha convertido en un elemento de debate político entre los presidenciables, vamos a llamarlo. Sí, sí. Pero, por otro lado, evidentemente... Que es un giro, haciendo un paréntesis de los temas que estamos tratando, es un giro quizás inusual a que sea el aspecto económico que esté gravitando entre los presidenciables y no los aspectos morales de corrupción, de mal manejo y eso. Sí, porque yo pienso que... Parece que va a durar su tiempito ese tema. Vamos a ver, cada quien tiene unas estrategias. Porque lo que hizo Fernández fue una rendición de cuentas sobre la rendición de cuentas. Sí, una contrarrendición. Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, el candidato del PLD lo hizo en caliente. Sí. Ahí, desde que acabó el discurso, comenzó como una evaluación, pero espérate para que hablen de ti, por lo menos. Estaba en el Tedeo, en el presidente de la República cuando todavía. Ya estaba hablando, sí. Entonces, el tema de la economía popular y de la lucha contra la inflación es algo fundamental como política pública para la mayoría de la población. Evidentemente, ahora el gobierno... la estabilidad macroeconómica
que ya eso es como un dato de la economía dominicana, la actividad macroeconómica se mantiene por encima de los gobiernos inclusive. Yeah. El aspecto de la inflación, Julio, en este año preelectoral conmina al gobierno de turno, en este caso al gobierno del presidente Abinader, a sí o sí controlar a como dé lugar la inflación. Exacto. Entonces eso es algo importantísimo y dependiendo de cómo evolucione este creciente conflicto entre los Estados Unidos y China, por un lado, que va escalando en el terreno verbal y en las escaramuzas, no es que haya habido todavía nada, en las escaramuzas de tipo defensivo, vamos a decir, cada quien defendiéndose del otro. Y por el otro lado... China ha progresado bastante en ese aspecto. No sé si ministro o el portavoz chino de una conferencia ante centenares el ministro de Relaciones Exteriores. Sí, ayer, de Relaciones Exteriores. Ayer. Sí, ayer porque mismo. Porque la gente se confunde un poco como que Wen Yi, que fue el que vino aquí cuando abrieron las relaciones diplomáticas, que era que es alto, delgado, como que lo habían sacado de ser ministro. No, él fue más para arriba. Ascendió. Él lo metieron en el comité de relaciones, como presidente del comité de relaciones exteriores del Partido Comunista Chino. Tiene muy buen manejo. No, ese fue muy que buen fue manejo a la conferencia de Múnich. Yeah. Y que después fue a Rusia. Son profesionales. Y por otro lado, la evolución de la guerra en Ucrania y el impacto que podría tener si se logra por lo menos un cese al fuego, se estabiliza el frente y se inician negociaciones hacia la paz, o si eso se profundiza. Pero ¿y puede profundizarse Claro más? Sí, claro. Pero es que ya se ha llegado a un punto que se ha convertido en algo habitual. Los rusos siguen avanzando. Pero precisamente tienen un año avanzando y eso ya es un navi, o sea, no, ellos primero comenzaron con una ofensiva, digamos, por el norte, hacia la capital, Kiev, y por el este, las regiones del Donbass, que son rusas. De lengua y de tradiciones rusas. Después, ellos reconfiguraron su estrategia y se retiraron de la ofensiva hacia la capital y volvieron a reforzar lo que ellos ahora anexionaron con los referéndums que hicieron, que fue Lugansk y Donetsk, y ya lo habían hecho con Crimea, que son las provincias más industriales y ricas de Ucrania, que por cierto está todo desbaratado eso por ahí. El tema de la economía rusa, ¿cómo va? ¿Está en el suelo? ¿Está muy afectada? No, la economía rusa, aparentemente las exportaciones, fíjate, ya Japón inclusive, digo, yo no puedo pasarme de no comprar petróleo ruso, lo necesito. Y aún por encima de las sanciones está comprando petróleo a Rusia. Como la Unión Europea, a través de un acto de mucha, para mí, hipocresía, Rusia le vende masivamente a la India, dice el ministro de Petróleo de la India, no, pero el gobierno no está comprándole a Rusia nada, eso es el sector privado. Pero lo que es el Estado indio no está haciendo absolutamente ninguna, pero es verdad. Además. ¿Y a quién le paga los impuestos el sector privado en la India? Bueno, ya eso es tema de política fiscal. Pero compra el petróleo masivamente y lo está vendiendo como producto terminado. Lo refinan. ¿Y Europa lo compra? Claro, lo está comprando. Las compras a la India han crecido muchísimo. De los países de la Unión Europea, lo que promueven las sanciones. Porque hay que decir una cosa. Las sanciones que ha adoptado, digamos,
el norte global, como le dicen Sí, ahora. sí, el norte, El norte global. norte global. Solo son ellos, nadie más. Ni África, ni América Latina, ni Asia, ninguno, inclusive ni Arabia Saudita. Bueno, Es más, Israel no ha sancionado a Rusia, no ha adoptado las sanciones. Y hay una situación de tensión con el gobierno de los Estados Unidos, que es su gran protector, inclusive que le financia muchos programas. Entonces, lo que te digo, es decir, yo pienso que hasta ahora que la gente, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, esperaban un derrumbe de la economía de la rusa. economía rusa, no, la caída ha sido relativamente modesta. Creo que fue un 3%, un 2, un 3, un 4, no me acuerdo bien. Pero por ahí en ese rango. Eso es normal en un esquema financiero, en Bueno, situación normal. No, pero hubo una caída por las sanciones. Son más de 12.000 sanciones. Pero Entonces, se esperaba mayor lo que pasa derrumbe. es, y sobre todo lo que pasó con el Nord Stream, Sí. que lo desbarataron, lo explotaron. Eh, Entonces, yo pienso que dependiendo de esa evolución, de esa guerra, los commodities, sobre todo en energía, pueden evolucionar hacia la inestabilidad o la estabilidad y la baja. Y la economía rusa básicamente exporta eso y armas. Es un gran exportador, el segundo exportador de armas del mundo. Julio, tú que tienes tanta atención, porque me consta, hacia la situación Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia, ¿tú puedes vislumbrar o un bajadero o una conclusión en algún sentido de esa situación No, conflictiva? lo tendrá que tener. Pero no vislumbras nada concreto, a tu modo No, de ver. por el tiempo, por el momento yo no sé qué puede pasar. Lo que puede pasar es que a pesar de la masiva asistencia financiera y militar, que el norte global, para volver con el mismo término, y sobre todo Estados Unidos y la OTAN le están dando a Ucrania, al gobierno de Zelensky, que no sea suficiente. Fíjate cómo ahora las tropas rusas están avanzando hacia la conquista de lo que queda de Lugansk y Donetsk, de las regiones que ellos no lo hayan ocupado. Entonces, si eso sigue y no se para ahí, entonces eso puede tener una evolución de primero o una carnicería, porque ahí el presidente Zelensky ha dado muestra de que él no quiere ceder nada y los rusos menos. Entonces, si no hay alguien que viene y le dice, hey, espérate, aguántate ahí, que eso nada más lo puede hacer el gobierno de los Estados Unidos. Ningún país de la Unión Europea lo puede hacer, ni la Unión Europea en su conjunto. Y en el plano económico, lo que tiene que ver con Europa, ¿cómo se encuentra Europa Europa ha habido comparando a la situación de medio año del 2022 que se veía nada agradable? No, Europa tuvo una caída en el 22 del PIB, la inflación siguió progresando, el tema de la inseguridad energética lo ha seguido afectando. Pero tuvieron suerte no con sé. con el clima de invierno, que no fue... Sí, que fue más suave, pero yo no entiendo cómo el gobierno alemán, que es el más importante en términos económicos de la Unión Europea, se quedó callado cuando explotaron el Nord Stream 2 y 1, los dos. Se quedó callado. Entonces no me concierne. Pero ahí llegaba el 50% del gas que tú consumías y comprabas, que no produce nada Alemania. Y hay síntomas de que la población en Gran Bretaña, en Inglaterra, hay un problema de huelga y de manifestaciones y ya está creciendo en el resto de Europa.
Entonces, yo no entiendo cómo Europa ha perdido absolutamente su autonomía. ¿Cómo sí? Europa ellos tenían siempre una política distinta de la de los Estados Unidos, o propia, que podían coincidir o podían divergir, pero ahora no tiene. Quizás hay coincidencia. No. La OTAN la dirige los Estados Unidos. Ningún país europeo dirige la OTAN. Y los efectos que ha tenido, por ejemplo, en el precio del gas. No habrá influido el cambio de las figuras de los gobiernos, como han cambiado en Europa, quizás. Quizás con la Thatcher, quizás con la Merkel. No, Merkel en su momento era una conservadora. Y Scholz es un socialdemócrata aliado con los verdes y con el Partido Liberal. Entonces, ese gobierno debería ser como un poquito más autónomo, por lo menos. Las declaraciones que ha dado Angela Merkel, y por ejemplo, en el caso del conflicto de Ucrania, Henry Kissinger, un hombre que va a cumplir 100 años ya. Tú dices, pero ¿cómo es posible que esto pase? Por ejemplo, Alemania está haciendo un giro. Ellos tenían el abastecimiento de un 55% del gas natural a través de tuberías desde Rusia, y ahora ellos pararon de comprarle a Rusia y están comprando a los Estados Unidos cuatro veces el precio interno de los Estados Unidos. Y muchas empresas alemanas... Pero no le están comprando a Rusia parte de las sanciones, por parte de... No, porque hay sanciones. Exacto. Ellos mismos lo adoptaron. Esa Van der Leyen, que es, ¿cómo se llama? Van der Leyen, ¿Y esas la sanciones, presidenta de la Unión Europea, es alemana. Quizás esas sanciones, si se hubieran ponderado un poco más, o las hubieran retardado, o aplican otro tipo de sanciones. No, pero que además eso era previsible que iba a venir. Pero ha sido en muchos casos arma de doble filo. Sí. Así en muchos casos. Vamos a hacer una pausa para venir a la parte final del programa con Julio Ortega Tos. Al final del programa es interesante volver a tocar temas de la economía dominicana. Hay un reflejo indicado, conocido recientemente de esta misma semana, de que el IPC, el índice de precios al consumidor, en enero tuvo una peculiaridad, un índice establecido. Quiero que seas tú que toques ese aspecto. Bueno, el IPC fue de 0.4, según la información del Banco Central, en enero. Y como te digo, tú comparas no enero contra diciembre, sino enero contra enero. Claro. Un mes contra otro, es un periodo de 12 meses. Mes por mes, que son cumulativos además. Yo creo que ese dato hay que analizarlo en el contexto de vamos a llamarle, ¿cómo que le dicen ahora? La ralentización que expresó el IMAE en el mes de enero también, con una excepción, que como te dije, el sector turismo creció como un 15%, creo que fue. Pero el resto de sectores, hay algunos, inclusive, el que más me llamó la construcción, en terreno negativo, y los otros en terrenos positivos, pero muy pequeño, como el sector agrícola, que tiene un gran impacto en la economía nacional. Yo pienso que el gobierno está haciendo todo lo posible por controlar la inflación, pero que le faltan algunas medidas, como esa que yo te dije, del congelamiento de los 50 productos más importantes.
le van a decir, eso es electoralismo. Pero bueno, sí, puede ser, pero es una medida de protección de la economía popular. Ah, bueno, el otro era, que no lo dije ahorita, es el reajuste que él prometió en el Congreso del salario mínimo. El problema es como tú decías ahorita, ¿a cuál salario mínimo que van a reajustar? Porque el otro día fue un señor que me hizo un trabajo en mi casa, que me dice, no, yo gano el salario mínimo en el ayuntamiento. Ajá, eso que es 16,000, 10,000 pesos. Me sale 9,000 y pico. Y de hace añade que no se ajusta el salario mínimo del sector público, porque hay un salario mínimo según el capital de la empresa. Sí, empresa pequeña, mediana, grande. Micro, grande. Tú lo buscas y son como 10 salarios mínimos que hay. Entonces, lo primero que habría que hacer es unificarlo, porque cuando tú vas al mercado o al colmado o a donde sea, tú no vas a decir, mira, yo gano el salario mínimo el más bajito del gobierno. Entonces, por lo tanto, véndeme más no te cuesta menos vivir, te cuesta igual. Y algo que creció así, cual si fuera un árbol, ¿es posible Sí, claro, que se pueda lograr una unificación? Todo es posible lograrlo. Fuera de una reforma. No, una reforma del régimen salarial, evidentemente, con una ley. Y además que haya ajustes, muchos países lo tienen según la inflación. Aquí tenemos establecida la indexación. No, la cada 2 indexación años. es para el monto deducible del impuesto sobre la renta, que tiene ya como 4 o 5 años que no se indexa. Que esa sería otra medida que le devolvería a la gente de la clase media, sobre todo sí. como unos 7,000 pesos anuales. Que no cae mal. ¿Y qué se espera? ¿Por qué piensas se ha retrasado? No sé, eso se propuso en el Congreso y lo rechazaron en el Congreso. Pero no, ¿eso es automático? No, es que ¿cuántas veces aquí no se hacen políticas de facto que violan la ley? Porque eso no es que lo hizo el gobierno de Luis Abinader, eso viene de antes. Sí. No se ajusta el monto deducible del impuesto sobre la renta, que son 37 o 38,000 pesos. Debe ajustarse y van a 40 y pico. Entonces tú tienes un colchón mayor que refleja el ajuste por inflación de ese monto del impuesto sobre la renta a los salarios. Para quien gana 38 son gente ya vamos a decir, clase media baja, pero una gente gana 50,000 pesos que tú le devuelvas, que le dejes de cobrar 7,000 pesos. 7,000 sale bien. Es un buen colchón. Eso es una medida que es increíble. Como aquí, yo no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando en general. Los ayuntamientos deben recibir tanto por ciento de los ingresos internos. Nadie lo cumple. Es un 10 por obligación, por ley. Sí, pero ahora mismo es como un 3 o un 4 por ahí. Ahora está alto, está casi en un 4. Ah, sí, es un 3 y pico. Sí. Entonces, eso no puede ser. Es decir, para tener un país ordenado y que funcione bien, lo primero que hay que hacer es cumplir con las leyes. Las leyes que te regulan a ti mismo. Entonces, yo pienso que esas medidas podrían ser adoptadas en la parte fiscal, estoy hablando. Ya. Y de precios. Y de precios, correcto. Hay un aspecto que llama la atención y pienso que debe mover a preocupación de ustedes, los analistas de la economía, del comportamiento financiero del Estado, sector privado, sector público, y tiene que ver con el crecimiento del comercio informal
en la República Dominicana. ¿Qué opinión tienes? Ya va por 50 y tantos, 53, algo así, 56, el número exacto, pero va en crecimiento. Bueno, esa es una realidad que te refleja que más de la mitad probablemente de la población no genera los ingresos suficientes por el sistema formal. Es decir, no es que a la gente le gusta ser informal, la gente lo que necesita es, como dicen en un país vecino de aquí, resolver. Sí. Es más cómodo estar Resolver. informal, aparentemente. No, lo que conviene pasa es que más. ahí tú no pagas impuestos, pero los impuestos los pagan indirectamente. Yeah. El ITEVIS, etcétera, y los que son impuestos específicos a algunos productos o a la gasolina. Sí, pero eso va en el precio. Sí, pero son impuestos. Muy bien, es diferente a que si yo estoy formalizado, de todo lo que yo he facturado en el mes, tengo que tomar una parte y entregarla al Estado cada día 20, por ejemplo, por el ITEVIS. Eso cada vez. Entonces, la parte del crecimiento informal del pago mensual de la economía. del ITEVIS es una barbaridad. Y hay un señor que se llama anticipo. Eso es el anticipo, eso es, hay que reformarlo. Hay que reformarlo. Si los derechos humanos vienen a República Dominicana, yo pienso que... Esa es la primera violación. Sí, el anticipo, no, por Dios. No, hay otros. Pero eso es anacrónico. Sí, es así. Es así. Igual tú pagar un 18% de una venta a crédito que tú has hecho, que el cliente, que porque es amigo tuyo, después, o más. no te lo ha pagado y en tú el caso, tienes... por ejemplo, de la publicidad. Ah, sí, imagínate. Que pasa mucho con los Y ya no se productores de aceptan, televisión. y ya no se aceptan las facturas pro forma, ¿recuerdas? Sí. Una factura pro forma, muy bien, no, ya no te la aceptan. Tiene que tener el RNC y el número Del comprobante fiscal, claro que sí. Entonces, esos son aspectos, igual que, sin entrar en detalles, porque necesitaríamos mucho tiempo, la parte de las condiciones laborales. La informalidad es típica en América Latina, no es exclusivo de República Dominicana. Hay países que la tienen más alta y otros que la tienen más baja. Pero el promedio anda por ahí, entre el 45 y el 55%, más o menos. Claro, hay pero países, es que yo la pregunta que te he formulado, crecimiento después de la pandemia, 3% adicional a lo que había antes de la pandemia. Bueno, la gente para resolver tiene que hacerlo haciendo negocios. Muy bien, y el rector, que es el Estado, ¿qué hace? ¿No se preocupa por eso? No, el Estado crea hasta programas para ayudar a los informales, a los llamados informales. Oh, ¿y entonces? El Promipyme y esas cosas son para eso. Pero ya el que está en un programa... micro y pequeña empresa. Pero ya está formalizado. No. Funciona Yo igual. Yo me acuerdo Fondo Micro cuando comenzó Camilo Lluvere. Era... pero que las MIPYMES... Te prestaba 100 y 200 pesos. Pero las MIPYMES tienen con que hacer... Con tu palabra, nada más. Ya, tienen que hacer facturación con comprobante fiscal. Pero de esas MIPYMES, hay micro, que esa no tiene que hacer nada de eso. Nada. No. Pequeña, que probablemente ya está en un terreno movedizo. Y mediana empresa que ya están formalizadas. Aquí se considera mediana empresa según el número de empleos. Yo creo que debe ser según las ventas totales. Por volumen. Por volumen de venta, evidentemente. Sí. Entonces, es malo que siga creciendo el sector informal para el desarrollo como estructura económica de República Dominicana. Según la lógica de la economía neoliberal, es malo. Yeah. Pero es una realidad. Tú te vas, por ejemplo, aquí a un semáforo, o te vas, qué sé yo, a la avenida Duarte. Y lo mismo te pasa en Caracas, te pasa en Bogotá, te pasa en Ciudad de México, en Lima. Es una explosión de ese llamado sector informal, que no es más que la incapacidad del sistema de absorber la mano de obra. El sistema o la baja industrialización en América Latina produce esos fenómenos. Desarraigo del campo,
creación de las grandes ciudades con cinturones de pobreza, y la gente sobrevive como puede. Dando un salto para hablar del tema, ¿la economía norteamericana tendrá un alto o un bajo porcentaje de negocio informal? Es Sí, distinto, si conoces es distinto ya, es muy distinto, es muy bajo. Lo que aquí se llama informal, porque tú tienes, por ejemplo, aunque sea uno que tú tengas, personal, y en Europa es igual, por ejemplo, un trabajador del hogar, o una persona que tenga que contratar a alguien, no como aquí, que tú lo contratas y le pagas en efectivo, y esto, no, se llama trabajo negro. No sé por qué usan negro para Pero nada. regulado. No está, No está regulado, pero si tú lo haces, es un delito que tú estás incurriendo. Oh, a ese nivel. Sí. Ya. O sea que en Europa hay menos índice de informalismo en el comercio. Mucho menos. Bien. Julio, llegamos al final del programa por el día de hoy. Muchos temas has tocado, interesante la conversación, así que esperemos saber si nos visitas después de las estadísticas del primer trimestre del año. Importante. Que sería buena referencia, sería ya una buena información. Una buena oportunidad. Estuvo con nosotros hoy día Julio Ortega Tous. Mañana a la misma hora en este canal, Teleradio América, nos vemos Dios mediante en la hora 22.